Algo golpeaba la nave espacial, a 320.000 kilómetros de la Tierra, a solas en una cápsula metálica del tamaño de una pequeña autocaravana. 4 seres humanos, 4 de las personas más rigurosamente entrenadas, sometidas a evaluaciones psicológicas y preparadas técnicamente del planeta. Sentados en un silencio casi total, escuchando. No a la sala de control de la misión, no entre ellos, a la pared, porque algo al otro lado de esa pared había hablado primero. Esta es la historia de lo que oyeron, de lo que podría haber sido, de por qué es importante, y de por qué el sonido más extraño de toda la historia de los vuelos espaciales tripulados no es el rugido de un cohete ni el crepitar de un campo de plasma de reentrada, sino el golpe silencioso e inexplicable que ha perseguido a los astronautas desde que los primeros humanos se elevaron por encima de la atmósfera y descubrieron que el vacío exterior tiene voz propia. Pero antes de entrar en materia, si nunca te has suscrito a este canal, ahora es el momento. Cubrimos las historias detrás de las historias de la exploración espacial, las cosas que la NASA menciona en las notas al pie, si es que las menciona. Pulsa el botón de suscribirse. No te cuesta nada. Para nosotros lo es todo. Y deja un comentario abajo ahora mismo. ¿Alguna vez has oído un sonido inexplicable en un lugar aislado que no pudiste explicar? Porque lo que estás a punto de oír hará que ese recuerdo te parezca mucho menos aleatorio. Empecemos. Primera parte. La misión y el silencio entre los números. Durante 10 días en abril de 2026, la NASA hizo algo que no había hecho en más de 50 años. Envió seres humanos más allá de la órbita terrestre baja, no al territorio cómodo y bien cartografiado de la Estación Espacial Internacional. Esa acogedora burbuja a 400 kilómetros de altura, donde aún se pueden ver las luces de la ciudad, y hay una señal de Wi-Fi decente. Al espacio profundo, al territorio oscuro entre mundos, la región donde la Tierra se convierte en una canica, la Luna se convierte en un destino, y la nave espacial en la que estás sentado se convierte en la totalidad de tu universo. La nave espacial era una cápsula Orión. La tripulación la había bautizado como Integrity. Piensa en ese nombre. La cualidad de ser íntegro, indivisible, estructuralmente sólido. La cualidad de mantenerse unido bajo presión. Para 4 personas a punto de sentarse dentro de una carcasa metálica y lanzarse a 250.000 de millas de cualquiera que pudiera ayudarlas. Probablemente era exactamente la palabra adecuada para estampar en el casco. Su comandante era Reed Wiseman, un capitán retirado de la Marina de los Estados Unidos que ya había pasado 165 días a bordo de la ISS en 2014. Conocía el espacio. Creía conocer todos los sonidos que podía hacer una nave espacial. A su lado se sentaba Victor Glover, el piloto y, en esta misión, un silencioso hito histórico. Victor Glover fue la primera persona de color en salir de la órbita terrestre baja. Deja que eso cale. 65 años después de Yuri Gagarin, 60 años después de los Mercury 7, décadas después de que los movimientos por los derechos civiles transformaran el país que construyó el cohete. En el asiento de especialista de misión, Christina Koch, que ya había pasado 328 días consecutivos a bordo de la ISS, más que ninguna otra mujer en la historia. Sabía lo que significaba estar confinada. Creía conocer todos los sonidos que había que conocer. El cuarto asiento pertenecía a Jeremy Hansen, un canadiense, antiguo piloto de caza de la Real Fuerza Aérea Canadiense, el primer no estadounidense en viajar más allá de la órbita terrestre. Juntos, estas 4 personas ampliaron los límites de la presencia humana hasta unos 270.000 kilómetros de distancia de caza, batiendo el récord de distancia que el Apolo 13 había mantenido desde 1970. Cabe recordar que el Apolo 13 no es una historia de triunfo. Se trata de 3 hombres en una nave espacial averiada que liberaban oxígeno al espacio. Racionaban la energía. Navegaban a la luz de las estrellas porque sus instrumentos se estaban agotando, tratando de mantenerse con vida el tiempo suficiente para amerizar en el Pacífico.
Ese fue el récord que batió Artemis II. La misión fue un éxito. Probablemente hayas leído sobre el triunfo, el sobrevuelo lunar, el amerizaje frente a San Diego, la tripulación sonriente con trajes naranjas siendo subida al barco de rescate. De lo que casi seguro no has leído es de lo que ocurrió en las horas de silencio. Las horas en las que los motores estaban apagados y la cápsula se desplazaba por inercia y no había nada que hacer salvo esperar, vigilar y escuchar, y lo que a veces se descubría al escuchar. Segunda parte. La física del silencio. ¿Y por qué es una mentira? El espacio, en el sentido más estricto, es silencioso. No es una metáfora, es física. El sonido requiere un medio, una onda de presión que se propaga a través de la materia, ya sea aire, agua, metal o roca. En el vacío del espacio profundo no hay prácticamente nada. La densidad de la materia entre los planetas es tan insignificante que no se podría medir la presión sonora de una detonación nuclear a 3 metros de distancia. La energía se irradiaría en forma de luz, calor y radiación dura, pero la onda de choque acústica se propagaría a través de la nada sin llegar a nadie. Una bomba podría detonar a 3 metros de tu ventanilla y no oirías absolutamente nada a través del vacío. Esta es la versión del silencio que la gente imagina cuando piensa en el espacio. El vacío poético. La quietud perfecta que ningún entorno terrestre puede replicar. Incluso en las cámaras anecoicas más profundas, salas revestidas de espuma fonoabsorbente, donde el ruido de fondo desciende a decibelios negativos, aún se oye la suave percusión de tu propio cuerpo, tu latido, tu respiración, el crujido de tus articulaciones. Pero una nave espacial no es el vacío. Una nave espacial es un contenedor presurizado con una atmósfera similar a la de la Tierra, con nitrógeno y oxígeno cuidadosamente mantenidos por sistemas de soporte vital, envuelto en una carcasa metálica y lanzado al vacío. Y el metal es un conductor de vibraciones extraordinariamente bueno. Piensa en un submarino. Sumergido, el océano ejerce presión contra el casco desde todas las direcciones. La tripulación no puede oír el océano directamente, pero oye todo lo que toca el casco. Una ballena que pasa, una carga de profundidad lejana, el pitido de un sonar activo a cientos de kilómetros de distancia. Una nave espacial es lo mismo. El medio exterior es diferente, el vacío en lugar del océano, pero el principio es el mismo. Cualquier cosa que haga vibrar el casco se propaga a través de la estructura, a través de la atmósfera presurizada del interior, y llega a los oídos de la tripulación como un evento acústico completamente formado. Y el oído humano es extraordinario. Evolucionó para detectar todo, desde el crujido de una ramita hasta una palabra susurrada a 20 pasos. Evolucionó en un planeta donde un sonido repentino e inexplicable en la oscuridad era casi siempre un depredador, o una amenaza, o algo que requería atención consciente e inmediata. Los sistemas nerviosos que aprendieron a ignorar tales sonidos no transmitieron sus genes. Los que se paralizaron, evaluaron y se prepararon. Esos son tus antepasados. Esa herencia vive en cada persona que alguna vez se ha sentado dentro de una nave espacial en la oscuridad y ha oído algo que no podía explicar de inmediato. La cápsula Orión tiene un volumen interno presurizado de aproximadamente 9 metros cúbicos. El interior de una gran furgoneta. 4 adultos, sus trajes, comida, herramientas, suministros médicos, sistemas de gestión de residuos, equipo de comunicación y todo el hardware de soporte vital necesario para 10 días. Todo ello apiñado en ese espacio. Las paredes que los separan del vacío son compuestos en capas: protección térmica, blindaje contra micrometeoritos, revestimiento ablativo. En su parte más delgada miden centímetros. Al otro lado, el vacío. Niveles de radiación que matarían a un ser humano sin protección en cuestión de días. Temperaturas que oscilan desde por encima del punto de ebullición a la luz del sol hasta casi 200 grados bajo cero a la sombra, y esparcidos por el espacio entre la Tierra y la Luna. Una fina, invisible y constante lluvia de micrometeoritos
partículas de polvo y fragmentos de roca, todo ello moviéndose a velocidades que se miden en decenas de kilómetros por segundo. Un grano de arena a 20 kilómetros por segundo tiene la energía cinética de una bala de rifle, y no avisa de su llegada. Ahora imagínate dentro de esa furgoneta. Conoces todos los sonidos que se supone que debe hacer tu máquina. Has pasado 2 años memorizándolos. El zumbido específico de los ventiladores, el clic de cada válvula, el ritmo del depurador de CO2. Tu cerebro ha construido una meticulosa biblioteca de lo normal, y entonces oyes algo que no está en esa biblioteca. Ese es el momento, cuando el entrenamiento se encuentra con el instinto, y el instinto, silenciosamente, empieza a ganar. Tercera parte. El lineage del golpecito. No eres el primero. La tripulación del Artemis II no fue la primera. Fueron los últimos en sumarse a una de las tradiciones más extrañas y menos comentadas de los vuelos espaciales tripulados, la tradición del golpe inexplicable. Retrocedamos al 15 de octubre de 2003. China se convierte en la tercera nación de la historia en enviar a un ser humano al espacio por sus propios medios. La nave espacial es la Shenzhou 5. El piloto es Yang Liwei, un piloto de caza de 38 años, seleccionado entre 1.500 candidatos, entrenado para observar, clasificar, informar y continuar la misión. Completa su primera órbita. Está revisando la lista de comprobación, entonces lo oye. Un sonido de golpes, lento, hueco, deliberado. Lo describió años más tarde a la BBC, como si alguien desde el exterior de la cápsula golpeara el casco con un mazo de madera. No era mecánico, no era frenético, era rítmico. El tipo de golpe que se oye si uno se queda fuera de una casa una tarde de invierno y da unos golpecitos con los nudillos en la puerta principal. Yang Liwei revisó todos los paneles a los que pudo llegar. Miró por la ventanilla. No encontró nada. La cápsula estaba intacta. Los instrumentos no mostraban nada anómalo. El control de la misión no tenía explicación. Estaba solo, a 200 kilómetros sobre la Tierra, viajando a 28.000 kilómetros por hora, con un ruido procedente de algún lugar que no podía localizar, en una nave que debería haber sido acústicamente predecible. Su propia descripción, dada a los periodistas años más tarde. El sonido no parecía provenir del interior de la cabina. Tampoco parecía provenir del exterior. Parecía provenir de la propia pared, como si el metal que los separaba del vacío hubiera desarrollado una voz. El programa espacial chino se lo tomó lo suficientemente en serio como para informar a las tripulaciones posteriores del Shenzhou antes del lanzamiento. A veces es posible que oigan un golpeteo, probablemente sea normal. No estamos seguros de la causa exacta. Probablemente sea normal. Esas palabras quedan ahí como un asterisco sobre todo lo que viene después. Las tripulaciones posteriores, Shenzhou 6, 7 y las siguientes, informaron de lo mismo. La misma descripción, la misma incapacidad para localizarlo, la misma resolución final, decidir que probablemente no pasa nada, continuar con la misión y llevarse la pregunta a casa. Retrocedamos más. Mayo de 1969. Apolo 10. El ensayo general para el alunizaje. Tom Stafford, John Young y Gene Cernan pilotan el módulo lunar hasta situarse a 15 kilómetros de la superficie lunar, y luego ascienden de nuevo para reunirse con el módulo de mando. Al pasar por detrás de la Luna, completamente fuera de contacto con la Tierra, en un apagón de comunicaciones de 45 minutos, la tripulación oye algo a través de su equipo de radio. Lo describen como música. No era música con melodía, sino un sonido tonal, silbante, inquietantemente oscilante. Gene Cernan dice, esa música es realmente extraña. Debaten sin informar de ello y deciden esperar. La grabación permaneció en los archivos de la NASA durante décadas. Cuando se publicó en 2016, los ingenieros ofrecieron la explicación más probable. Una interferencia de radio entre el sistema AVHF del módulo lunar y el receptor del módulo de mando
que producía un tono de batido heterodino, un artefacto electromagnético trivial, posiblemente la explicación correcta, probablemente, pero los astronautas no tenían esa explicación en tiempo real. Tenían el sonido, el silencio de la luna bajo sus pies, ninguna señal hacia la Tierra y 45 minutos de incertidumbre. Avancemos rápidamente hasta 2024 y 2025. La tripulación del Starliner de Boeing, Butch Wilmore y Suni Williams, informó de sonidos inusuales a través de los altavoces de la nave durante su prolongada y problemática estancia a bordo de la ISS. El control de la misión atribuyó una de las anomalías a la retroalimentación de audio en el bucle de comunicación. En años anteriores, varias tripulaciones de la estación informaron de golpes, chasquidos y estallidos inexplicables procedentes del casco. La mayoría se explicaban por el estrés térmico. La estación sufría oscilaciones de temperatura de 150 grados cada 90 minutos. El metal se expandía, se contraía y liberaba tensión en forma de pequeños chasquidos mecánicos. La mayoría, no todos. Este es el linaje, la tradición, lo que Weissman, Glover, Koch y Hansen heredaron cuando subieron a bordo del Integrity y dejaron atrás la órbita baja. ¿Alguna vez has oído algo inexplicable en plena noche en un espacio cerrado? Cuéntanoslo en los comentarios. Lo que estás a punto de leer replanteará ese recuerdo de formas que quizá no esperes. Cuarta parte. ¿Qué podría haber sido el sonido? Los tres sospechosos. Entonces, ¿qué podría haber sido? ¿Qué podría producir un sonido en una nave espacial que los astronautas experimentados no puedan identificar y clasificar de inmediato? Repasemos los sospechosos. Sospechoso. Amuntoresto 1. Flexión térmica. Esta es la explicación más probable para la mayoría de los sonidos inexplicables en las naves espaciales, y merece un análisis exhaustivo porque la física que la explica es a la vez elegante e inquietante. El Integrity giraba lentamente a lo largo de su viaje, una maniobra que la NASA denomina control térmico pasivo, conocida informalmente como modo barbacoa, porque la rotación garantiza que ningún lado de la cápsula se caliente indefinidamente bajo la radiación solar directa, mientras el otro se congela a la sombra. Sin esta rotación, se producirían diferencias de temperatura estructurales, que podrían deformar el vehículo, comprometer las juntas y crear fracturas por estrés térmico con el tiempo. Con la rotación se distribuye la carga térmica de manera uniforme. Suena elegante, y lo es, excepto por lo que le ocurre al metal. En el lado de la cápsula orientado al Sol, las temperaturas superficiales superan con creces los 100 grados Celsius. En el lado de la sombra, caen muy por debajo de los 100 grados bajo cero. La cápsula gira. Cada punto del casco pasa por este rango de temperaturas repetidamente, y el metal, el aluminio, el titanio, los materiales compuestos del sistema de protección térmica, se expande cuando se calienta y se contrae cuando se enfría, no de forma suave, no de forma gradual, en pequeñas y repentinas liberaciones mecánicas, como el sonido de un clavo saltando en una casa de madera en una noche fría. Cada una de esas liberaciones envía una vibración a través del casco. En la cabina presurizada del interior, esa vibración se percibe como un sonido. A veces es un suave tic, a veces un chasquido agudo, a veces, dependiendo de la geometría de la sección del casco implicada y de la resonancia acústica del volumen presurizado, suena inequívocamente como un golpe. Los ingenieros conocen la flexión térmica desde hace 60 años. No es una sorpresa. Está prevista en el diseño. Se informa de ello a las tripulaciones antes de cada misión. Y, sin embargo, aquí está lo que debería quitarte el sueño. Sigue sonando cada vez para el oído humano exactamente como algo deliberado. El sistema auditivo humano no está calibrado para distinguir entre metal liberando tensión térmica y algo golpeando el exterior del casco. Ambos llegan al tímpano como un sonido impulsivo, un transitorio de presión repentino, de breve duración, con una frecuencia más alta que el ruido de fondo. La interpretación automática del cerebro es impacto, externo, requiere atención.
No puedes eliminar esa interpretación mediante el entrenamiento. Puedes añadir una capa racional, probablemente sea flexión térmica, pero la respuesta inicial, ese pequeño animal en tu sistema nervioso que se pone rígido, esa parte se activa independientemente del entrenamiento. Sospechoso Ne.2. Impactos de micrometeoritos. El espacio entre la Tierra y la Luna no está vacío. Este es un hecho al que no se le presta la atención suficiente en los relatos populares sobre los vuelos espaciales. La región está poblada por lo que los astrónomos llaman el complejo de polvo interplanetario. Miles de millones de partículas que van desde granos microscópicos de silicato o metal hasta fragmentos del tamaño de granos de arena, guijarros y, ocasionalmente, objetos mucho más grandes. Estas partículas son los restos del violento pasado del sistema solar, fragmentos de asteroides destrozados por colisiones antiguas, estelas de polvo dejadas por cometas que trazan sus largas órbitas elípticas alrededor del Sol, material eyectado de la superficie lunar por impactos a lo largo de más de 4.000 millones de años, e incluso residuos fabricados por las actividades espaciales humanas. Actualmente hay más de 27.000 fragmentos de escombros artificiales rastreados en la órbita terrestre. Millones y millones de fragmentos no rastreados. Y más allá de la órbita, el campo de escombros naturales se extiende indefinidamente. La mayoría de las partículas de micrometeoritos son más pequeñas que un grano de arroz. Muchas son más pequeñas que un grano de arena. Pero el tamaño no es la variable relevante. Lo es la velocidad. La velocidad relativa entre una nave espacial que viaja en una trayectoria lunar y una partícula de polvo en una órbita interplanetaria típica puede oscilar entre unos pocos kilómetros por segundo y más de 70 kilómetros por segundo, dependiendo de la geometría. A estas velocidades, incluso una partícula con una masa de unos pocos microgramos tiene una energía cinética equivalente a la de una pequeña bala. Al impactar, esa energía se libera en microsegundos. La partícula se vaporiza al entrar en contacto. Se forma un cráter microscópico en la superficie del casco. Una onda de choque se propaga hacia afuera a través de la estructura del casco en todas direcciones. Dentro de la cápsula presurizada, esa onda de choque llega en forma de sonido. A veces agudo y nítido como un golpecito. A veces más grave, más difuso, como un golpe sordo, a veces tan breve y localizado que se siente más que se oye, una sensación de que la nave acaba de dar un salto, de moverse ligeramente, sin previo aviso. El casco de Orión está diseñado para soportar esto. El blindaje contra micrometeoritos y desechos orbitales, capas de parachoques de aluminio, materiales intermedios y pared del recipiente a presión, está diseñado para absorber impactos de partículas de hasta un cierto tamaño. Los ingenieros calculan la tasa de impacto prevista antes de cada misión, utilizando modelos del entorno de polvo interplanetario. Unos pocos impactos durante una misión lunar de 10 días no solo son posibles, son matemáticamente seguros. La pregunta nunca es si te golpeará algo. La pregunta es, ¿era lo que te golpeó algo que puedes ignorar? Esa pregunta, formulada en tiempo real por un ser humano, sentado a 3 centímetros del casco en un recipiente presurizado sin posibilidad de inspeccionar el exterior, no es fácil de soportar. Sospechoso Nem.3. La nave hablando sola. Esta es la explicación técnicamente más precisa y, en cierto modo, la más interesante desde el punto de vista filosófico. Dentro de las paredes de Orión, fuera del volumen presurizado de la tripulación, pero aún conectado estructuralmente a él, funcionan docenas de sistemas: válvulas de propulsante, bombas de refrigerante, giroscopios, propulsores de control de reacción, hardware de gestión de baterías, bucles de control térmico, unidades de gestión de datos. Estos sistemas se activan y desactivan según los programas del software de vuelo, que la tripulación no supervisa en tiempo real. El clic de una válvula de aislamiento de propulsante al abrirse o cerrarse en el módulo de servicio europeo, acoplado directamente detrás de la cápsula de la tripulación, genera un impulso mecánico que viaja a través de la conexión estructural
hacia el módulo de la tripulación y llega al interior del volumen presurizado, como un sonido que, para los ocupantes, parece provenir del exterior, porque procede de fuera de la zona presurizada en la que se encuentran. Un propulsor de control de reacción que se activa durante unos milisegundos para ajustar la actitud. Clic. Una bomba de refrigerante que se acelera para gestionar una carga térmica. Zumbido tic. Un pestillo que se desplaza bajo estrés térmico a medida que el collarín de acoplamiento se calienta y se enfría. Golpe. No se trata de fallos de funcionamiento. Es la nave espacial haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer. Pero para el oído humano, concretamente, para un oído humano que ha sido entrenado para clasificar los sonidos de las naves espaciales en un entorno específico, bajo condiciones específicas, y que ahora se encuentra con esos sonidos en una configuración ligeramente diferente, en un estado térmico ligeramente diferente, a 320.000 kilómetros de la Tierra, a las 3 de la madrugada tras 6 días de sueño escaso. Pueden sonar como algo completamente distinto, algo que va mal, algo externo, algo que no pertenece allí. La valoración honesta de los tres sospechosos. No son mutuamente excluyentes. Cualquier golpe específico que se oyera durante la misión Artemis II podría haber sido cualquiera de ellos, o una combinación de los tres sucediéndose rápidamente. La nave espacial no se anuncia, no presenta un informe. Simplemente emite un sonido y espera a que los primates que hay dentro averigüen qué hacer al respecto. Quinta parte. El problema de no saber. Esta es la parte de la historia que quita el sueño a los planificadores de la misión, y es la parte que casi nunca sale a la luz en los informes públicos sobre los vuelos espaciales. No siempre sabemos qué explicación se aplica a cada sonido. El ruido de Yang Liwei nunca se ha resuelto de forma definitiva. A lo largo de las décadas transcurridas desde su vuelo en 2003, ingenieros e investigadores han planteado 40 hipótesis diferentes. Tensión térmica, impacto de micrometeoritos, desgasificación del hardware, resonancia acústica de elementos estructurales concretos en determinados estados térmicos. Ninguna de ellas se ha demostrado correcta en su caso concreto. El programa espacial chino acepta que el fenómeno es real, clasifica su causa como probablemente térmica e informa a las tripulaciones en consecuencia. Probablemente. La palabra queda ahí como un asterisco sobre todo lo que sigue. El silbido del Apolo 10 tiene una explicación probable, interferencia de radio, pero no una cierta. La firma de audio es consistente con un batido heterodino entre dos transmisores de VHF que operan en frecuencias casi idénticas. Esa es una explicación perfectamente adecuada, pero nadie puede volver atrás y demostrarlo para ese evento específico, escuchado en esa cápsula específica, en ese día específico de 1969. Los chasquidos y crujidos de la ISS tienen explicaciones en plural, porque para cualquier evento sonoro inexplicado dado, hay múltiples mecanismos que podrían haberlo producido, y determinar a posteriori qué mecanismo específico fue responsable de qué evento específico es a menudo técnicamente imposible. Simplemente no hay pruebas forenses. Así que lo que te queda, lo que le queda a todo astronauta que haya pasado un tiempo significativo en una nave espacial, es un sistema de archivo con una carpeta muy grande y en constante crecimiento etiquetada como probablemente bien, no confirmado bien, no explicado definitivamente, probablemente bien, basado en la mejor información disponible, a falta de cualquier otra prueba. Sigue adelante. Esta es la extraña condición epistémica que subyace en los vuelos espaciales de larga duración. Estás operando en un entorno que intenta matarte de aproximadamente 17 formas diferentes simultáneamente. Estás dentro de una máquina que hace todo lo posible para evitar que eso suceda. La máquina se comunica contigo a través de sonidos. Algunos de esos sonidos los reconoces y los entiendes, otros no. Y el margen de incertidumbre no es pequeño. Es una característica conocida, documentada y estructuralmente inevitable del entorno. Cuando oyes un sonido que no puedes explicar ni verificar,
Haces lo único que puedes hacer. Compruebas todos los sistemas que puedes comprobar. Lo comunicas al control de la misión, lo registras, lo comparas con la biblioteca mental de lo normal que has tardado años en construir y, entonces, si no suena ninguna alarma, si no aparece ninguna diferencia de presión, si no se registra ninguna anomalía de temperatura, lo guardas en la carpeta probablemente bien y continúas con la misión. Lo que no haces, lo que ningún astronauta en activo puede permitirse hacer, es dejar esa carpeta abierta, porque en una misión de 10 días a la distancia lunar, esa carpeta acumulará docenas de entradas. En una misión de 7 meses a Marte, acumulará miles. Y si dejas que cada sonido inexplicable te arrastre de vuelta al momento de la incertidumbre, si dejas que cada uno reabra la pregunta en lugar de contribuir a la respuesta, pasarás toda la misión en un estado de pánico latente que minará tu rendimiento, tu sueño, tu capacidad de decisión, tus relaciones con tus compañeros de tripulación y, en última instancia, tu capacidad para realizar el trabajo que determinará si todos regresan a casa. No se trata de una preocupación teórica. Las agencias espaciales lo estudian. Llevan a cabo misiones análogas específicamente para cuantificarlo. Parte 6. Lo que el aislamiento le hace al cerebro. La investigación. El programa de investigación humana de la NASA lleva décadas estudiando qué le sucede a la cognición y la psicología humanas en entornos aislados y confinados. Llevan a cabo misiones análogas, escenarios simulados de vuelos espaciales en entornos extremos, las instalaciones ERA en Houston, HI-CEAS en las laderas del Mauna Loa en Hawái, el estudio Mars 500 en Moscú, donde 6 hombres vivieron en un hábitat sellado durante 520 días, y estaciones antárticas de invierno como Concordia, donde pequeñas tripulaciones soportan meses de oscuridad polar y un frío que te hiela los huesos. Los resultados son sorprendentemente consistentes en todos los entornos, todas las nacionalidades y todos los tipos de misión. Los sonidos inexplicables se encuentran entre los factores que más contribuyen al deterioro psicológico en entornos aislados. No son sonidos catastróficos, no son alarmas, son los silenciosos, los que se resisten a cualquier explicación. En el lenguaje prudente de los artículos de investigación, contribuyen a una hipervigilancia sostenida y a la alteración del sueño en los ocupantes de hábitats confinados. En lenguaje sencillo, te mantienen despierto. Mantienen parte de tu cerebro en estado de alerta cuando debería estar descansando. A lo largo de semanas y meses, eso se acumula en una respuesta de estrés crónico que empieza a parecerse a la ansiedad, luego a la irritabilidad, luego al deterioro cognitivo y, finalmente, al conflicto interpersonal. Las tripulaciones que pasan el invierno en la Antártida informan sistemáticamente de un fenómeno denominado fenómeno del tercer trimestre. La función psicológica no alcanza su nivel más bajo al principio, cuando la novedad es alta, ni al final, cuando el regreso está cerca, sino en el periodo medio tardío, cuando lo familiar se ha vuelto aburrido, pero aún no se ha convertido en seguro. Las tripulaciones que descartaban fácilmente los ruidos estructurales en las primeras semanas se encuentran, meses después, reexaminando esos mismos ruidos. El edificio se asienta y, en lugar de archivarlo como normal, comprueban el sellado de la puerta exterior. Esto no es irracionalidad. Es lo que el aislamiento prolongado le hace a los sistemas de detección de amenazas de un primate social que nunca fue diseñado para estar confinado y lejos de cualquier ayuda. Ahora extienda esa curva a una misión a Marte, de 6 a 9 meses de tránsito. Una estancia en la superficie de 18 meses, de 6 a 9 meses de vuelta. Cada crujido de la nave, cada estallido térmico, cada golpe de micrometeorito, escuchados miles de veces en una nave metálica que no puede dar media vuelta. La arquitectura psicológica necesaria para mantener el funcionamiento durante ese periodo de tiempo aún no tiene una solución completa. El golpe inexplicable no es una historia de fantasmas. Es un riesgo de la misión, cuantificado, estudiado y aún sin resolver por completo.
¿Te parece esto tan inquietante como fascinante? Dale al botón Me gusta. Le indica al algoritmo que este tipo de narración científica profunda y sin atajos merece una mayor audiencia. Y si aún no te has suscrito, este es tu canal. Parte 7. La respuesta humana. ¿Cómo los astronautas se reconcilian con el no saber? Hay algo profundamente humano en el entorno acústico de los vuelos espaciales. Algo que, una vez que lo ves, no puedes dejar de ver en cualquier entorno aislado. Compras una casa antigua. Durante las primeras semanas no puedes dormir, porque cada viga que se asienta suena como pasos. Cada expansión de las tuberías suena como si hubiera alguien en el sótano. Entonces tu cerebro hace lo que los cerebros saben hacer extraordinariamente bien. Aprende. Construye una biblioteca. Archiva cada sonido bajo la categoría normal. Al cabo de un mes, dejas de oírlos no porque hayan dejado de existir, sino porque tu cerebro ha decidido que no requieren atención consciente. Los astronautas pasan por este mismo proceso, con un riesgo mucho mayor. El primer sonido inexplicable en una nueva nave espacial es alarmante. El segundo es preocupante. El quinto es notable. Para el sexto día de una misión de 10 días, la tripulación ha construido una biblioteca lo suficientemente grande como para que la mayoría de los sonidos hayan encontrado su categoría. Para el 10º día, el entorno acústico de la cápsula se ha vuelto, en cierto sentido, doméstico, lleno de texturas reconocibles y ruidos familiares. Lo que nunca desaparece del todo es la pregunta silenciosa y persistente que se esconde detrás de cada entrada sin confirmar. ¿Era esa flexión térmica? ¿O el sonido particular que hace una grieta en un recipiente a presión cuando tiene exactamente el tamaño equivocado en el lugar equivocado? ¿Era ese el micrometeorito que, estadísticamente, siempre iba a recibir? ¿O el que ha dañado algo que no puedo ver desde dentro? ¿Fue un ciclo de válvula? ¿O algo suelto en el módulo de servicio que provocará una cascada de fallos dentro de 6 horas? No se puede saber. Y en el sistema nervioso humano, la arquitectura que la evolución ha pasado 200 milenios perfeccionando para la vida en la Tierra, el no saber es una señal en sí misma. Los astronautas que mejor manejan esto desarrollan una práctica de comunicación específica. Nombran los sonidos en voz alta. Se dicen unos a otros, ¿has oído eso? Yo lo archivo como probablemente térmico, ¿y tú? El nombrarlo, el acto de verbalización externa y confirmación social, hace algo que el consuelo interno no puede. Convierte el sonido en colectivo. Traslada la incertidumbre de lo privado a lo compartido. Las tripulaciones que peor lo gestionan se guardan la incertidumbre para sí mismas. Oyen algo que no pueden explicar, deciden no mencionarlo porque no quieren parecer nerviosas, lo archivan internamente y se acuestan en sus sacos de dormir a las 3 de la madrugada, a la espera del siguiente. Esta es una de las razones por las que todas las propuestas serias de misiones a Marte hacen hincapié en tripulaciones de al menos 4 a 6 miembros, no solo por la distribución de la carga de trabajo o la redundancia, sino porque los seres humanos no estamos diseñados para procesar estímulos ambientales inciertos en soledad, en un espacio confinado, lejos de cualquier ayuda, durante años. La arquitectura social de la tripulación es un sistema de soporte vital psicológico tan real y crítico como el circuito de reciclaje de oxígeno. Yang Liwei no tenía a nadie a quien decirle, ¿has oído eso? Solo se tenía a sí mismo, el golpe y el silencio. Parte 8. Las cicatrices de la Integrity. Lo que descubrieron las investigaciones. La Integrity ya está de vuelta en la Tierra. La cápsula está siendo inspeccionada con el rigor metódico que sigue a toda misión tripulada de la NASA. Un proceso mucho menos espectacular que el lanzamiento, mucho menos cinematográfico que el amerizaje y mucho más valioso científicamente que cualquiera de ellos. Se está fotografiando cada centímetro cuadrado del casco exterior. Cada cráter de impacto, desde hoyos de menos de 1 milímetro hasta formaciones potencialmente más grandes, se mide, se cataloga y se añade a la base de datos de la NASA
sobre tasas de impacto de micrometeoritos a lo largo de las trayectorias lunares. Estos datos sirven de base para Artemis 3, la misión que realmente aterrizará en la Luna. Sirven de base para todos los diseños de hábitats en el espacio profundo que vengan después. Con el tiempo, servirán de base para el vehículo que lleve a los humanos a Marte. Cada anomalía registrada durante el vuelo, cada alarma, cada informe de la tripulación sobre un evento acústico inexplicable, se cotejará con la telemetría de todos los sistemas a lo largo de toda la duración de la misión. Los ingenieros intentarán relacionar causa y efecto. Probablemente lo lograrán en la mayoría de los casos. Un ciclo de válvula aquí, un evento térmico allá, un impacto de micrometeorito aproximadamente a las 07:23 del cuarto día de vuelo, y algunas entradas seguirán sin tener correspondencia. No porque la causa no existiera, sino porque los datos necesarios para confirmarla no fueron captados por ningún sensor, o bien fueron captados pero siguen siendo ambiguos. Ese es el resultado científico honesto. No es un misterio. Solo la brecha normal y frustrante entre lo que ocurrió y lo que podemos demostrar que ocurrió. En algún lugar de esos registros hay un momento, probablemente varios, en el que un miembro de la tripulación miró a otro y le preguntó, ¿has oído eso? Y la respuesta fue, sí. Puede que nunca se confirme definitivamente lo que oyeron, pero el hecho de que sucediera, que 4 astronautas entrenados en el espacio profundo se encontraran con sonidos que requerían un procesamiento consciente y su registro, es en sí mismo un dato, otra entrada en el registro, otro paso para comprender lo que realmente cuesta, física, psicológica y acústicamente, enviar seres humanos más allá de la Tierra. ¿Cuál es tu teoría? Déjala en los comentarios. ¿Flexión térmica? ¿Impacto de micrometeoritos? ¿La nave hablando consigo misma? Leo todos los comentarios y las mejores teorías aparecerán en las publicaciones de la comunidad. Parte 9. El camino a Marte. Cuando los golpes no cesan. Artemis 2 duró 10 días. Y en esos 10 días, a 250,000 de millas de caza, el entorno acústico de la nave espacial generó momentos que requirieron una gestión activa por parte de astronautas entrenados y experimentados. Una misión a Marte no dura 10 días. Una misión a Marte, en la trayectoria más optimista y factible, son de 6 a 9 meses de tránsito interplanetario, seguidos de una estancia de 18 meses en la superficie, esperando a que los planetas se realineen, y luego otros 6 a 9 meses de vuelta a casa. El viaje de ida y vuelta, entre 2 años y medio y 3 años, de 2 años y medio a 3 años, escuchando a una nave espacial. Y en Marte, el retraso en la comunicación no es el de un segundo de ida y vuelta de una llamada a la ISS, ni el de unos pocos segundos de una misión lunar. El retraso a la velocidad de la luz entre Marte y la Tierra oscila entre 3 minutos en el punto de máxima aproximación y más de 24 minutos en los lados opuestos del Sol. Promedio, de 10 a 15 minutos en cada sentido. Una conversación de ida y vuelta de 20 a 30 minutos. Piensa en lo que eso significa en la práctica. Oyes un sonido inexplicable. Lo comunicas al control de la misión. Esperas 15 minutos a que tu transmisión llegue a la Tierra. El control de la misión analiza, debate y responde. Esa respuesta tarda 15 minutos en volver. Recibes su evaluación de algo que ocurrió hace 30 minutos, mientras la nave espacial ha seguido moviéndose y cambiando. En una emergencia, 30 minutos son una eternidad. Esto significa que las tripulaciones de Marte deben ser genuinamente autónomas de una forma que ninguna misión anterior ha requerido. No solo capaces de ejecutar procedimientos planificados de antemano, sino capaces de tomar decisiones de diagnóstico y evaluación de riesgos en tiempo real sobre su propia nave espacial, sin orientación desde Tierra. El entorno acústico será algo que deberán clasificar, investigar y resolver en gran medida por sí mismos. Los golpes de Yang Liwei duraron una órbita, 90 minutos. Podría haber vuelto a Tierra en 90 minutos si hubiera sido necesario. El golpe inexplicable de la tripulación marciana podría ocurrir el día 47 de un tránsito de 520 días.
con los seres humanos más cercanos, los que están en la Tierra y podrían ayudar, a 20 minutos de señal de radio. Esa es una soledad diferente a cualquier otra que haya experimentado jamás un ser humano. Parte 10. ¿Qué es realmente esta historia? Seamos precisos sobre lo que es esta historia y lo que no es. No es una historia sobre un suceso sobrenatural. La tripulación de Artemis II no se encontró con fantasmas, ni con extraterrestres, ni con fenómenos que violen las leyes de la física conocidas. No hay motivos para creer eso. No es una historia sobre la incompetencia de la NASA, ni sobre un encubrimiento. El hecho de que la causa de algunos sonidos de la nave espacial siga sin confirmarse no es prueba de fracaso. Es el reconocimiento honesto de que el universo es más complejo que nuestros sistemas de medición. Lo que esta historia es realmente, en esencia, es una historia sobre la brecha entre el entorno para el que los seres humanos fueron diseñados y el entorno al que la ambición humana los ha llevado ahora. Fuimos diseñados para la Tierra, para un mundo presurizado, con temperatura estable, sujeto a la gravedad, rico en acústica y socialmente integrado. Nos moldearon 200.000 años de evolución en paisajes abiertos, en comunidades de otras personas que podían confirmar o desmentir nuestra percepción de la realidad. Se nos dotó de sistemas nerviosos exquisitamente sensibles a los sonidos impulsivos en entornos silenciosos, porque en la sabana ese tipo de sonido era casi siempre significativo. Ahora hemos decidido llevar esos sistemas nerviosos al entorno más ajeno al que puede llegar la tecnología actual, metérselos dentro de contenedores metálicos y lanzarlos al vacío. Y en el vacío, esos sistemas nerviosos siguen haciendo exactamente lo que fueron diseñados para hacer: estar atentos a las amenazas, señalar anomalías, convertir la incertidumbre en vigilancia. La nave espacial no es su entorno, es una prótesis, una sustitución tecnológica de todo lo que la Tierra proporciona automáticamente: atmósfera, temperatura, presión, gravedad, suministrado en su lugar por máquinas que emiten sonidos. Sonidos que los sistemas nerviosos de las personas que están dentro interpretan a través de todo el peso de 200.000 años de historia evolutiva. Eso es lo que se oye cuando un astronauta dice que ha oído algo que no podía explicar. La colisión entre dos realidades: aquella para la que fue construido el cuerpo humano y aquella que la civilización humana ha elegido explorar. Esa colisión suena como un golpe. Parte 11. El legado. Datos de entrenamiento para el futuro. Cada golpecito registrado, cada golpe anotado, cada informe de la tripulación, anomalía acústica, en cada expediente de misión, desde el Vostok hasta el Shenzhou, pasando por el Apolo, el Skylab, la ISS, el Starliner y el Orion. No son historias ni notas al pie. Son datos de entrenamiento. Son la imagen, reunida lenta y minuciosamente, de cómo suena realmente ser un ser humano dentro de una nave espacial, no en un simulador en tierra, ni en la primera semana cuando la adrenalina está por las nubes, sino en el día 47, el día 183, el día 400, en el tercer trimestre en la oscuridad, durante el periodo de sueño, cuando la tripulación funciona al mínimo y la nave habla. La NASA archiva estos informes, la ESA los archiva, Roscosmos los archiva, la CNSA los archiva. Comparan notas, organizan talleres, acústicos, ingenieros estructurales y psicólogos se sientan en la misma sala y se preguntan: dado este sonido, informado por este miembro de la tripulación, en este día de esta misión, ¿qué lo causó? ¿Cómo preparamos a las futuras tripulaciones? ¿Cómo diseñamos la próxima nave espacial para que haya menos sonidos sin resolver? Las respuestas llegan lentamente. Menos de 700 personas han estado en el espacio en toda la historia de los vuelos espaciales tripulados. Los datos son escasos. Los fenómenos son realmente complejos, ya que abarcan simultáneamente los ámbitos físico, de la ingeniería y psicológico. Pero las respuestas llegan, iteración tras iteración. Artemis II es una de esas iteraciones. La integridad es uno de esos puntos de datos. Weissman, Glover, Koch y Hansen son 4 de esas 700 personas.
Y los sonidos que oyeron, los sonidos que les hicieron detenerse y escuchar una pared en medio del espacio profundo, ahora forman parte del registro, archivados, registrados, analizados, añadidos a la biblioteca. Nos encontramos en los primeros capítulos de este conocimiento. La gran mayoría de los seres humanos que han estado en el espacio se han quedado en la órbita terrestre baja. Unas pocas docenas llegaron a la Luna. Ahora, con Artemis II ya en los libros, hemos comenzado a regresar a la auténtica profundidad, el tramo oscuro entre mundos donde la Tierra es un punto de luz y la ayuda se mide en minutos de retraso a la velocidad de la luz. Y estamos aprendiendo, entrada a entrada, cómo suena eso. Epílogo. ¿Cómo se siente realmente el espacio? Se sentarán en los sofás de los programas de entrevistas. Weissman, Glover, Koch, Hansen. Se sentarán bajo las brillantes luces de la televisión y alguien les preguntará qué es lo que más les ha sorprendido del viaje. Y quizá hablen de las vistas. La Tierra como una canica, lo suficientemente pequeña como para cubrirla con el pulgar, azul y blanca y sola en la oscuridad. Quizá hablen de la superficie lunar deslizándose ante sus ojos, gris y antigua, y salpicada de cráteres que no han cambiado desde antes de los dinosaurios. Quizá hablen del silencio, el otro silencio, el que hay entre transmisiones, el que habita en los huecos del calendario de la misión. Probablemente no empezarán hablando de los golpes, pero estará ahí, en el fondo de sus recuerdos, donde se guardan las cosas que te cuestan algo. El momento del cuarto día de vuelo, o del séptimo, o del noveno, algún momento concreto en medio de algún periodo de sueño, en el que algo al otro lado de la pared dijo algo. No con palabras, no en ningún idioma, solo un sonido impulsivo, breve, irrepetible, sin localizar. Solo la nave hablando. Y 4 seres humanos que lo dejan todo, se miran entre sí y escuchan. Ese momento específico, ordinario y extraordinario, es lo que realmente se siente al viajar por el espacio. No el lanzamiento, no el amerizaje, no las fotografías, la ceremonia ni las medallas. El momento del golpe, el momento en el que estás a 320.000 kilómetros de cualquier persona que pueda ayudarte, dentro de una prótesis metálica que se precipita por el vacío, y la pared dice algo y tienes que decidir qué hacer al respecto. Enviamos a 4 personas más, lejos de lo que ningún ser humano había estado en medio siglo. Volvieron a casa con datos, con fotografías, con historias, con unas cuantas canas más, tal vez, con las marcas fisiológicas de la exposición a la radiación y la microgravedad que los médicos estudiarán durante años, y con el recuerdo, almacenado en 4 sistemas nerviosos diferentes, en 4 formas diferentes, procesado a través de 4 historias de experiencia diferentes, de la noche en que la nave habló. El espacio no está vacío. El espacio no está en silencio. El espacio no es seguro en el sentido en que nuestro planeta lo es. El espacio es lo suficientemente silencioso como para que, cuando tu nave habla, no tengas más remedio que escucharla. Y lo que te dice, y lo que tú interpretas de ello, y cómo te lo llevas a casa. Esa es una historia que apenas estamos empezando a aprender a contar. Si este vídeo te ha llegado un poco al alma, si te has encontrado inclinándote hacia adelante, si te has sorprendido a ti mismo escuchando con más atención los sonidos a tu alrededor mientras lo veías, entonces este canal es para ti. Suscríbete. Ahora mismo. Hablamos de la arquitectura oculta de los vuelos espaciales, los riesgos, las incógnitas, las realidades humanas que se esconden tras los emblemas de las misiones y las ruedas de prensa. Nuevos vídeos cada semana. No te arrepentirás. Y deja un comentario. En serio, me siento sentonpa. Quiero saber, ¿qué crees que oyó la tripulación de Artemis II? ¿Flexión térmica? ¿Un micrometeorito? ¿La nave hablando consigo misma? ¿O algo para lo que aún no tenemos explicación? La sección de comentarios está abierta. Tu teoría es bienvenida. Las mejores aparecerán en las publicaciones de la comunidad. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. Solo te llevará 2 segundos y realmente marca la diferencia en el número de personas que encuentran este contenido. Compártelo con alguien que piense que el espacio solo tiene que ver con cohetes y heroísmo.
Muéstrales la otra cara. Y nos vemos en el próximo.